Hoy os voy a enseñar qué son los agentes de inteligencia artificial, qué componentes tienen y además cómo son capaces de tomar decisiones y de hacer las distintas tareas que les asignemos. Por último, veremos cómo construir agentes de IA totalmente desde cero en N8N y en tan solo unos minutos, y estoy seguro de que os sorprenderá la manera tan fácil que es de crear estos agentes de inteligencia artificial. Así que nada, voy a empezar ya directamente a explicaros qué son los agentes, que como veis lo haré con este pequeño esquemita que os he preparado. Y básicamente quiero que entendáis que un agente de IA es como si fuese una persona, ¿vale? Simplemente que está capacitado y especializado en hacer una única tarea, pero que la va a hacer de la mejor manera posible. Como veis, el agente se compone del input, del output y de estas tres partes de aquí, que son el cerebro, las herramientas y la memoria, además de las instrucciones que son el prompt que le demos en sí al agente. Entonces, antes de empezar primero a lo que es el input y el output, os voy a explicar las tres partes principales de las que se compone un agente. La primera es el LLM o el cerebro, que quiero que lo entendáis como si fuese el motor de un coche, es decir, lo que va a hacer que la gente sea capaz de pensar por sí solo. Básicamente, el LLM es el modelo de lenguaje que le asignamos a la gente para que pueda pensar, que esto es simplemente una IA que le asignamos a la extra gente. El modelo puede ser, por ejemplo, el de ChatGPT, que seguro que todo el mundo conocéis, que es el de OpenAI, que dentro de OpenAI existen como varias versiones o varios modelos distintos, cada uno con sus características, y también tenemos otros como puede ser el modelo de lenguaje de Gemini, de Anthropic, de Ollama y bueno, de muchos más, ¿no? Que bueno, esto al fin y al cabo sería ver cuál os renta más o cuál es mejor para vuestro caso en específico, ya que cada modelo tiene sus particularidades, sus mejoras, sus desventajas, y eso al final hay que analizar en cada caso. Después tenemos las herramientas, que básicamente son las APIs, bases de datos, servicios externos, que asignamos a nuestros agentes para que haga tareas por nosotros. Por ejemplo, a un agente le podemos asignar un Google Sheets para que haga tareas, ya sea pues que nos devuelva datos de ese Google Sheets, agregar filas, etc. Por último, tenemos lo que es la memoria, que como su nombre indica es para darle memoria a la gente y que tenga un contexto de una conversación que mantengamos con el agente, con el fin de hacerlo más humano y de hacerlo más conversacional y que podamos establecer una conversación con el agente. Esto nos viene muy bien para casos donde necesitemos un chatbot o que el agente tenga un contexto de la conversación en sí. Eso también es verdad que no siempre es obligatorio meter una memoria, ya que a veces simplemente queremos que la gente haga una acción y ya, sin que tenga ningún tipo de contexto, pero a veces, como he dicho, para un chatbot sí que nos viene muy pero que muy bien y es obligatorio que nuestro agente tenga memoria. Esto veremos más adelante, que puede ser una memoria simple o ya memoria más compleja, donde integremos una base de datos relacional o vectorial o cualquier tipo de base de datos para que tenga un contexto de la conversación. Y ahora tenemos lo que es el input y el output de la gente, que esto muy sencillamente, resumidamente, el input es lo que le damos, el mensaje que damos a la gente para que interprete y haga lo que tenga que hacer sobre ese input, para que procese mediante el cerebro, las herramientas, la memoria, ese input y nos dé un output, que es decir, es la respuesta. Esto pasándolo al mundo real, hablando entre personas, por ejemplo, imaginemos que tú eres mi amigo y estamos hablando tú y yo, ¿no? Y yo te digo a ti, por ejemplo, tú siendo el agente, te digo, oye, vamos mañana al cine. Ese, oye, vamos mañana al cine, sería el input que yo te doy a ti para que proceses como agente. Tú como agente, con tus herramientas internas, que bueno, serán tus pensamientos, y dirás, vale, mañana tengo libre a, no sé, a las 9 para ir al cine, vale, tengo libre, pues vas a proceder tú como agente a dar tu output, que sería, sí, vamos mañana al cine, ¿vale? Para que quede claro, es decir, input, la información que le das a la gente para que procese, el agente lo procesa, y el output sería la respuesta de la gente. Y ya por último quedarían lo que son las instrucciones de la gente, que es simplemente el prompt que le damos a la gente, que es donde le definimos el rol que va a tener, las instrucciones y las herramientas que tiene disponible para hacer la tarea que se le proponga a la gente que tenga que hacer. Vamos a empezar en N8N, que es la plataforma que vamos a utilizar para hacer los agentes de inteligencia artificial y las automatizaciones, a crear un agente desde cero para que veáis cómo se hace. También comentaros de que si no conocéis N8N, básicamente es una plataforma en donde podemos crear automatizaciones para conectar distintos procesos y hacer flujo de trabajo para automatizar procesos, ya sea en tu empresa, cosas personales o empresas de clientes, ¿vale? Si queréis probar la plataforma, tenéis aquí, bueno, con que busquéis N8N en Google os saldrá y el primer enlace os metéis y podéis crearos una cuenta gratuita con unos 14 días de prueba, aquí arriba a la derecha, donde ponéis vuestro correo, rellenáis unos datos y tal, y eso os creará una cuenta gratuita de 14 días para que probéis un poco la plataforma y veáis si os gusta o si os convence para trabajar con ella y hacer automatizaciones y agentes de inteligencia artificial. En caso de que os guste, podéis tanto usarla desde cloud, que sería básicamente desde la propia plataforma, o podéis alojarla internamente en vuestro ordenador o en servicios VPS, que son como servidores externos en la nube, que podéis usar para poder alojar ahí en 8N y trabajar desde ahí, ¿vale? Bueno, hay distintos vídeos que podéis encontrar por YouTube que os puede explicar cuál os viene mejor a cada uno, pero bueno, como esto es algo más introductorio, con que solamente cojáis la prueba gratuita y veáis cómo funciona y cómo podéis aplicar agentes de IA, pues os servirá, y en el caso de que os interese, pues ya vosotros podéis buscar más información y decidir cuál os viene mejor a la hora de implementar en 8. Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de crear un agente de inteligencia artificial
es primero de todo poner el trigger para que se desencadene lo que es la automatización, es decir, el flujo de trabajo. En este caso, como queremos hablar con un agente de IA, para que veáis cómo sería hablar con un agente de IA, vamos a poner un trigger para que sea tipo chat, es decir, para que podamos chatear con el agente de inteligencia artificial. En este caso es este de aquí, el de OnChat Message. Lo creamos, aquí simplemente salimos otra vez al menú de Notion de la automatización que estamos haciendo y ya lo tendremos aquí agregado, ¿vale? Aquí, como veis ahora, abajo a la izquierda, nos sale una ventana de chat donde podemos conversar con el agente cuando lo tengamos configurado. Es decir, ponemos aquí hola y cuando tengamos configurado el agente, pues nos contestará. Ahora mismo nos dice esto porque no tenemos nada asignado, ¿no? El siguiente paso es agregar un agente de IA. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos aquí Agent y el primero que nos sale es el AI Agent, ¿vale? Le damos aquí, lo creamos y ya estaría conectado a nuestro chat. Como veis aquí tenemos un error porque no tenemos nada configurado. Es decir, si vamos a decir aquí hola, nos va a decir que hay un error porque no tenemos un modelo de lenguaje asignado a la gente. Ahora bien, como veréis, esto es como un Lego, el agente, para crearlo en 8N, donde tenemos que conectarle las distintas partes. Tenemos aquí para conectarle el chat model, que como he dicho es el cerebro, el motor del agente de inteligencia artificial. Y cuando le damos clic, nos da aquí a la derecha todos los modelos que le podemos asignar dentro de nuestro agente de inteligencia artificial. En este caso voy a usar uno de OpenAI, por ejemplo, que como he dicho es el de ChatGPT. Así que buscamos OpenAI, este de aquí, le damos clic y ya lo tendríamos asignado. Aquí, como he dicho, tenemos todas las versiones que tiene OpenAI. En este caso simplemente vamos a dejar el de 4.1 mini, ¿vale? Tampoco nos vamos a enredar mucho. Y ya por último, para conectar la API de OpenAI dentro de Notion tenéis que iros aquí a la parte de credenciales, crear nueva credencial y ahora tenéis que buscar en Google OpenAI API Key, os metéis en este primer enlace que os sale, bueno, os logueáis o creáis una cuenta si no tenéis. Una vez que estáis logueados saldrá como esta plataforma que estáis viendo aquí, este dashboard, y tenéis que darle aquí arriba a la derecha a crear nueva secret key, ¿vale? Le dais clic izquierdo, le ponéis el nombre que queráis. Yo voy a poner prueba, por ejemplo, y aquí tenéis que elegir un proyecto. Si no tenéis un proyecto, lo creáis de igual manera. Por último, le dais a crear clave secreta y la tenéis aquí, ¿vale? Copiáis este código que tenéis aquí, que es la clave secreta que eso ha generado OpenAI. Os vais aquí, la pegáis y le dais a Save y ya estaría conectado correctamente vuestra API y ya podréis usar OpenAI de la manera que queráis dentro de Enoch. Eso sí, la clave, ten en cuenta que es secreta porque si la compartís con alguien puede usar vuestros tokens que tengáis en OpenAI sin que lo sepáis y pues básicamente gastaros vuestros tokens y gastaros vuestros recursos y tendréis que pagar más dinero por lo que os gaste otra persona. Así que por favor, tened esto muy en cuenta y dejadlo en un sitio seguro para que nadie os pueda usar vuestras credenciales. Aquí, como veis, está ya conectado al agente y ahora podemos conectar tanto la memoria como las herramientas. La memoria, es, como he dicho, es para que tenga contexto de básicamente toda la conversación que hemos hablado con él. Como veis, nos sigue dando error y es, bueno, nos sigue dando error porque no está detectando el de antes. Creo que ahora si le ponemos hola, ya podemos conversar con él y dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ahora, para que veáis qué tan útil es la memoria, vamos a decirle, hola, me llamo Manuel. Le vamos a decir a la gente que nos llamamos Manuel. Es decir, hola Manuel, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y ahora le vamos a decir que cómo me llamo para ver si tiene claro que quién soy. Entonces voy a decir, ¿cómo me llamo? Y ahora, como tenemos memoria conectada, nos va a decir que no tiene esa información. Pues ¿por qué? Porque no tenemos memoria conectada para que tenga un contexto de toda la conversación. Y esto es muy fácil de solucionar. Simplemente vamos a la memoria y aquí tenemos distintas memorias, ¿vale? Tenemos una memoria simple de N8N, que bueno, como dije, es muy simple y para casos sencillos como este, no con este caso solamente nos haría falta una memoria simple. En el caso de que necesitemos algo mucho más complejo, por ejemplo, un chatbot o cualquier tipo de automatización, donde necesitemos un control más estricto de la memoria, pues habría que elegir ya aquí cualquier otro tipo de memoria. Yo en este caso para chatbot uso Postgres, pero bueno, hay gente que usa otros tipos de base de datos, en mi caso uso esta, pero bueno, para este caso que es muy sencillo vamos a usar la memoria simple. Así que ahora voy a copiar el mensaje, le vamos a volver a decir que me llamo Manuel para que se guarde en su memoria y ahora le vamos a decir que cómo me llamo para que veáis cómo ahora sí que sí se le ha quedado en el contexto que me llamo Manuel. ¿Veis? Ahora sí que se acuerda de cómo me llamo porque le hemos dado memoria. Antes de pasar ya a explicaros cómo añadir las herramientas, es decir, la tool que veis aquí, vamos a ver lo que es el output del agente, el system message y el user message, ¿vale? Que son básicamente las instrucciones que le vamos a dar a la gente para que haga lo que queramos que haga la gente. Entonces, seguimos el agente, como veis, aquí a la izquierda que tenemos este menú de aquí. Esto va a ser básicamente el input que va a recibir el agente. Aquí podemos elegir input de distintos nodos. En este caso, como solamente tenemos un nodo que es el del trigger del chat, solamente nos sale ese, pero aquí saldrán
todos los nodos conectados en la automatización previos a la gente para que le pongamos como input a la gente que pueda procesar los datos que queramos previos a este nodo, a la gente. Y por último tenemos el output de la gente, que es esta aquí, que básicamente, como he dicho antes, es la respuesta que nos da el agente. Y con la respuesta que nos da el agente podemos hacer lo que queramos. Podemos mandársela por correo a alguien, podemos guardarla en una base de datos o simplemente que nos dé la respuesta por WhatsApp, en el caso que sea un chatbot, y ya. Para que veáis cómo se puede conectar el output de la gente a un nodo, simplemente vamos a poner un nodo de set, que eso es básicamente como para guardar datos de la automatización en variables para que nos sea más fácil después de utilizar durante toda la automatización. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, salida modelo. Y por último hay que poner aquí el output de la gente, que básicamente se hace cogiendo aquí y arrastrando dentro de este campo, y ya tendríamos aquí lo que es el output de la gente. Bien. Ahora, ¿cómo le especificamos el prompt o las instrucciones a nuestro agente de inteligencia artificial? Pues de manera muy sencilla, ¿vale? Para hacerlo más personalizado, aquí vamos a ponerle que el user message mejor se lo vamos a especificar nosotros, dándole a este campo de aquí, a esta opción. Y aquí lo que hacemos es decirle a la gente que el prompt que le vamos a dar como input se lo vamos a especificar nosotros mismos. Y el prompt que queremos que la gente tenga como... bueno, más que prompt, como el input que queremos darle a nosotros, será obviamente lo que escribamos dentro del trigger del chat, es decir, el chat input. Lo pasamos aquí y ya siempre le vamos a pasar como input lo que le escribamos por el chat. Ahora bien, ¿cómo hacemos que la gente tenga un rol y unas instrucciones para que sepa qué hacer en cada caso? Pues añadiéndole un system message, que básicamente el system message es el rol y las instrucciones que le damos a la gente. Entonces, para hacer eso, tengo que darle al botón que pone aquí de Add Option y establecer el System Message. Bueno, antes de establecerlo, como veis, tenemos aquí varias opciones, como iteraciones máximas, que nos dé pasos intermedios. Después, este de aquí abajo sirve para que automáticamente el modelo procese las imágenes como binario, así no tenemos que hacer conversión de ningún tipo de imágenes para que sea más cómodo. Después tenemos el Enable Streaming, que básicamente para que, de alguna manera, el agente, en vez de darte toda la respuesta del tirón, la vaya generando palabra por palabra, ¿vale? Es un poco complejo de entender, pero bueno, si alguna vez necesitáis un caso de hacerlo, podéis probarlo con vosotros y ver cómo funcionaría. Y por último tenemos el Batch Processing, que básicamente es para controlar cómo va a recibir y procesar la información que le viene. Es decir, si le damos 10 inputs a la gente, pues si no tenemos esto activado, luego procesará los 10 inputs a la vez, y si no, podemos hacer que vaya procesando uno a uno. Es decir, si le damos 10 inputs, el agente se ejecutará una vez distinta por cada input que le demos, ¿vale? Pero bueno, a lo que a nosotros nos importa es el System Message. Aquí, como digo, le decimos el rol que queremos que tenga el agente. Para el ejemplo que vamos a estar haciendo ahora, por ejemplo, vamos a hacer como si fuese un chatbot para una ferretería que nos resuelva preguntas, y en el caso de que la pregunta no sea respondida o sea simplemente para contratar un servicio, que contacte por correo al propietario de la ferretería para que él se encargue de pues hacer todo lo que sea necesario. Entonces, para eso he preparado ya un prompt para no pegarme aquí un rato escribiendo el prompt, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, este prompt os digo también que lo he hecho con Gemini 3 para que sea, para que veáis que las propias IAs también tienen la capacidad de hacerte prompt. Y lo que sí me va a parar un poco es a explicaros cómo se tiene que comportar o cómo se tiene que estructurar un prompt para que sea útil y que sea bueno para que lo entienda un agente de inteligencia artificial. Lo primero siempre que hay que hacer en un prompt es establecerle un rol y un objetivo, es decir, en este caso va a ser un asistente virtual experto de una ferretería y que su objetivo principal es ayudar a los clientes, tanto profesionales como aficionados al bricolaje, a resolver sus dudas de manera rápida y eficiente. Aquí decimos que el tono debe ser profesional, cercano, práctico y resolutivo. Después hay que darle las herramientas que va a tener disponible, que eso lo vamos a ir añadiendo ahora paso a paso. La primera herramienta que le vamos a añadir va a ser la de buscar FAQ, que básicamente va a ser para responder preguntas típicas que pueden llegar a tener los clientes sobre la ferretería. Aquí le decimos las instrucciones de cuándo debe usar esta herramienta, es decir, tendrá que usarla para buscar respuestas en la base de conocimientos. Aquí le decimos reglas importantes que tiene que seguir a la hora de usar esta herramienta. Por ejemplo, que los usuarios nunca escribirán la pregunta exacta, que tendrá que interpretar la intención y el significado de lo que dice el usuario para formular la mejor consulta posible. Es decir, por ejemplo, en nuestra base de datos tenemos la pregunta típica de ¿cuánto cuesta vuestros servicios? Pues el usuario a lo mejor preguntará ¿cuál es el precio total de lo que cobráis vosotros, ¿no? Pues el agente tendrá que ser capaz de relacionar la pregunta que le ha hecho el usuario con la que tenemos en la base de datos para que le dé la respuesta correcta. Aquí también le damos ejemplos porque es importante que le demos ejemplos a la gente para que entienda cómo tiene que trabajar y procesar y dar el output de manera correcta para que sepa
cuál es la mejor manera de resolver el problema que tiene que resolver el propio agente de IA en nuestra ferretería, por ejemplo. Y la segunda herramienta que le vamos a asignar es la de escalar humano, que solamente queremos que use esta herramienta cuando no pueda resolver la duda automáticamente o el tema requiera una intervención del personal. Después también le decimos el flujo que tiene que seguir a la hora de pues, procesar la información, donde decimos que el paso 1 va a ser analizar la intención del usuario, que tiene que ver si es una duda general o técnica, y el paso 2 será el de ejecutar, es decir, en el caso que sea una duda, pues que use la herramienta de SearchFAQ, que bueno, aquí como veis sí que se ha equivocado lo que es la IA, en vez de ser search tiene que ser buscar para que no se líe. Pues es importante que sí, la podéis usar otros modelos para generar el prompt, pero tenéis que ya después vosotros ver que están bien hechos, que no haya fallos, que no se equivoquen, llamar herramientas y tal. Aquí decimos que tiene que hacer cuando encuentre una pregunta, qué hacer cuando no encuentre la pregunta, aquí un caso B, etcétera. Y después ya por último le decimos que el correo que tiene que enviarle al propietario tiene que ser con una plantilla HTML que le especificamos aquí abajo. Aquí yo simplemente le he dicho que quiero que el correo sea en formato HTML y que lo estructure de manera visualmente atractiva. Así que nada, ya sabéis cómo hacer para pasarle un input y cómo darle unas instrucciones claras a la gente. Ahora vamos a pasar a crear las tools para que la gente pueda trabajar por sí sola. La primera tool que le vamos a asignar a la gente va a ser la base de datos de las preguntas frecuentes que pueden llegar a tener los clientes. Para ello podéis asignarlo tanto por Google Sheets o una base de datos que tengáis vosotros, pero N8N tiene internamente una herramienta para hacer tablas de datos dentro de N8N que es muy potente, al menos para casos como este, y que nos puede llegar a resolver ese problema sin tener que crear ni Google Sheets ni ninguna herramienta externa, porque al final cuanta menos herramientas externas mejor. Entonces si buscamos aquí Data Table, como veis aquí tenemos la de N8N y aquí podemos elegir tanto el recurso, que bueno, siempre van a ser filas, la operación, en este caso vamos a querer coger preguntas y por último escoger una base de datos. En este caso tengo ya una hecha, que es esta de FAQ Ferretería, que de hecho podemos abrirla y ver cómo está estructurada para que veáis cómo funciona internamente. Y como veis es hecha de aquí. Aquí le hemos añadido la columna de pregunta, la columna de respuesta. Y estos son básicamente campos que son obligatorios que tengan las data tables, pero que no hace falta que trabajéis con ellos. Y la idea es más de lo mismo. Entonces, si queréis aquí agregar, por ejemplo, otra columna más, le dais aquí, ponéis, no sé, voy a poner prueba en este caso. Y aquí podéis elegir si es string, es decir, si solamente es una cadena de texto, si es de tipo numérica, si es de tipo booleano, que es básicamente si es true o false solamente. Y por último, si es una fecha. Y ya aquí, pues si queréis añadir lo que son registros o filas, le dais aquí a la derecha a add row y añadimos aquí lo que sea. Y aquí también podemos editar lo que sea, ¿vale? Y si queréis eliminarla, le dais clic en la pestañita de aquí y le dais a delete. También lo que se puede hacer en las data tables de N8N es importar directamente un CSV. Es decir, si queréis migrar, por ejemplo, una base de datos que tengáis en Google Sheets, descarguéis el CSV, creáis aquí una nueva tabla y le importáis con el CSV que hayáis descargado de vuestro Google. Bien, pues ya una vez que tenemos asignada la base de datos, ya tendríamos aquí que la gente tenga conocimiento de las preguntas frecuentes que suelen tener los clientes. Y para que veáis ya un ejemplo real de cómo respondería, vamos a preguntarle de si tenéis tornillos de madera, ¿vale? Así que vamos a ir al chat y le vamos a preguntar, hola, ¿tenéis tornillos del material madera? Bueno, voy a poner esto así para que veáis cómo es capaz de interpretar la pregunta sin que sea exactamente igual a lo que tenemos puesto dentro de la base de datos. Le vamos a preguntar eso, como veis está aquí pensando ya el agente, y nos dice, hola Manuel, sí, tenemos tornillos de madera en varias medidas y grosores. Si necesitas alguno específico, puedo ayudarte a encontrarlo. ¿Quieres que te informe sobre algún tipo de tamaño particular? Y la respuesta, lo que pasa no se ve aquí bien. Sí, tenemos tornillos para madera de varias medidas y grosores, que es lo que veis, lo que nos ha dicho aquí. Y después él aquí se inventa un poquito esta parte de que si necesitamos ayuda, pues que se lo digamos y perfectamente nos ayudará. Aquí si queréis, si no queréis que se invente después una respuesta, le podemos decir específicamente que no dé más información aparte de la respuesta que está asignada a la pregunta, ¿vale? Pero bueno, para este caso no creo que haga falta. Ahora vamos a añadir lo que es la herramienta de mandar el correo al propietario en caso de que haya algún problema o que quiera contratar ya algún servicio más específico, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí la clave de Gmail, perdón, la herramienta de Gmail, y aquí tenemos ya toda la configuración que nos va a hacer falta. Bien, antes de seguir, como veis, hay que conectar unas credenciales de Google dentro de 8N y para ello voy a hacerlo desde cero para que sepáis cómo se hace. Y primero lo que tenéis que hacer es buscar en Google Cloud Console, ¿vale? Una vez os metéis aquí adentro, que es el primer enlace que os saldrá, el primer link, e inicia sesión con vuestra cuenta de correo electrónico con la que queráis vincular con N8N. Una vez que estáis dentro, aquí arriba a la izquierda tenéis que darle a seleccionar un proyecto y crear un proyecto nuevo. En este caso voy a poner proyecto de pruebas, por ejemplo. Aquí la organización en caso de que estéis en alguna organización y le dais a crear. Aquí como veis arriba a la derecha se está creando y configurando vuestro proyecto nuevo. Esperáis que se cree, como veis tarda nada y ya podemos proseguir con el siguiente paso. Lo siguiente que hay que hacer
es coger o conectar o habilitar, mejor dicho, dentro de nuestro Google Cloud Console las herramientas que queráis utilizar. Para ello nos tenemos que ir aquí a la izquierda, bueno, primero a los 3 puntitos que salen aquí y nos vamos a la parte de API y servicios y vamos dentro de biblioteca. Aquí tendréis que buscar las herramientas que queráis usar, en este caso voy a poner Gmail, le damos clic y por último le damos a habilitar. Esperamos que se habilite y ya podremos usarlo. En caso de que aparte de Gmail queréis usar Google Sheet, Google Drive, Google Calendar o cualquier servicio de Google, hacéis el mismo proceso. Buscáis dentro de biblioteca la aplicación que queréis usar, la vais a habilitar y la conectáis dentro de vuestro Google Cloud Console. Como veis ya se ha habilitado y ya tenemos instalada, por así decirlo, dentro de nuestro Google Cloud Console. El siguiente paso, una vez que tenemos habilitados las aplicaciones que queráis habilitar para usar dentro de N8N, tenemos que irnos aquí a la izquierda a pantalla de consentimiento. Una vez que estamos dentro, como veis pone que aún no se configura Google Auth Platform, para ello le damos a comenzar y ponéis aquí el nombre de aplicación que queráis. En este caso voy a poner igualmente pruebas, aquí el correo electrónico de asistencia que por defecto será el que con el que estéis creando lo que es todo este proceso. Le damos a siguiente. Aquí vamos a poner usuarios externos porque si no hay que verificarla y hacer una serie de pasos adicionales, pero bueno, como esto quiero que sea lo más rápido posible para vosotros para empezar a usar Gmail o la aplicación que queráis de Google, pues vamos a darle a usuarios externos. Le vamos a dar a siguiente. Aquí las direcciones de correo electrónico que queremos que puedan acceder a nuestra aplicación, es decir, que puedan usar lo que es las automatizaciones que hagáis dentro de 8N. Bueno, perdón, esto es la información de contacto. Lo que acabo de decir ahora es más adelante. Aquí vamos a poner pues igual, vamos a poner el mismo correo. Le damos a siguiente y aquí aceptamos la política. Le vamos a continuar y a crear. Una vez que está creada ya, bueno, lo que está configurado de esta parte, vamos ahora a público y aquí en usuarios de prueba es lo que os he comentado antes de añadir los usuarios que queramos que puedan acceder o usar los servicios de Google en nuestro N8N. En este caso voy a poner el mismo correo, guardamos y ya estaría. Ahora ya estamos casi terminando con esta parte, tenemos que irnos a la parte de APIs y servicio y a credenciales, para crear ya las credenciales para poder conectar y hacer ese puente, ¿no?, entre Google y nuestro N8N, porque prácticamente para conectar cualquier tipo de servicio externo a N8N vamos siempre a tener que usar unas credenciales pues para conectar ese servicio o esa aplicación dentro de N8N. Entonces le tenemos que dar ahora aquí arriba donde pone crear credenciales, le damos clic y tenemos que darle a ID de cliente o AU. Le damos aquí, vamos a poner aplicación web, aquí voy a poner cliente prueba y ya por último nos falta añadir aquí las URIs de redireccionamiento autorizados. ¿Qué significa esto? Básicamente tenemos aquí que poner los enlaces o el enlace de nuestro N8N que queremos autorizar a nuestra credencial de Google para que pueda coger los permisos y poder usarla sin ningún tipo de problema. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, vamos a nuestro N8N, vamos a darle a crear nueva credencial y aquí nos pone directamente la URL que tenemos que poner dentro de nuestro, bueno, de este enlace aquí que tenemos que añadir, ¿no? Entonces le damos a agregar URI, pegamos lo que hemos cogido de nuestro N8N y la creamos. Genial, ahora nos da ya lo que son las credenciales para conectarlo. Eso también avisaros que es importante que no lo compartáis con nadie. Yo en este caso la estoy enseñando porque la voy a borrar ahora y no me importa enseñarla, pero en vuestro caso tenerlas guardadas y además guardarlas en donde sea necesario, porque una vez que cerremos esta pestaña no vais a poder recuperarlas a no ser que queráis otras credenciales nuevas. Entonces eso, ni la enseñéis y guardarlas de manera segura para poder usarla cuando os haga falta. Así que hay que copiar ahora la ID del cliente, que hay que ponerla aquí adentro, y hay que copiar el secreto del cliente, que tengo que pegarlo en Client Secret, aquí. Por último tengo que darle aquí a iniciar sesión con Google e iniciar sesión con la cuenta que estáis vinculando Google con N8N. Aquí una vez que inicia sesión os dice que aceptéis los permisos, le deja permitir a todo y ya estaría conectada correctamente. En este caso voy a coger la mía, ¿no?, porque es la que voy a usar para este vídeo, donde tengo ya todo preparado. Y aquí ya hay que configurar lo que es el nodo de Gmail o del correo electrónico. Aquí podéis elegir si lo que queréis es enviar un mensaje, cambiar lo que es la etiqueta de algún mensaje, crear un borrador o algún hilo, ¿no? En este caso queremos enviar un mensaje. La operación que queremos hacer, tenéis aquí todas las operaciones, tenemos de añadir etiqueta, eliminar, recoger, coger varios, marcar como leído, marcar como no leído, bueno, un montón. En este caso queremos enviar un correo. ¿A quién? Pues en este caso queremos enviarlo a mi correo. Voy a poner el mío. Vale, aquí como veis, voy a copiar esto. Aquí como veis está estas estrellitas de aquí, tanto en este como en todos estos campos. Y básicamente esto es para hacer que la IA determine
qué poner en esos campos. Imaginemos que tenemos un asistente personal en donde queremos mandar un correo a cierta persona, es decir, le decimos al asistente de, oye, quiero enviar un correo a pepitoperez@gmail.com, ¿no? Pues si ponemos o activamos esta opción de aquí, la IA se va a encargar de determinar a quién enviar el correo conforme a la conversación que estamos hablando con ella o al input que le damos. En este caso, como siempre queremos que se lo mande al mismo propietario, vamos a poner este correo para que sea siempre fijo, es decir, esto hay que activarlo cuando este campo sea variable y dependa de lo que el usuario ponga por el input para el agente. Pero lo que sí vamos a decir que genere la IA será tanto el asunto como el mensaje, ¿vale? Queremos que tanto el asunto como el mensaje lo genera automáticamente el agente de IA. Y aquí en tipo de email vamos a poner HTML porque le hemos dicho que queremos que la gente lo genere en formato HTML. Para lo que no sepáis que es HTML, es básicamente un lenguaje de programación web en donde podemos dar cierto formato al mensaje para que no sea texto plano tal cual, es decir, podemos generar tanto el tipo de fuente de letra, tamaño de letra, podemos poner como secciones, podemos hacer distintas cosas que con HTML pues es bastante fácil de hacer. Entonces, con que le digáis a la IA que queráis que tenga cierto formato, que siga ciertas reglas en HTML para que genere una respuesta estructurada en HTML, pues lo haría a la perfección, como vais a ver ahora en un momento. Y ya por último tenemos aquí unas opciones adicionales que nos permite o nos da N8N, que bueno, aquí podéis investigar y cuál es que hace cada una y tal, pero la que a nosotros nos interesa y en muchos casos nos va a interesar es la de Append N8N Attribution, ¿vale? Esto básicamente lo que hace es que al final de cada mensaje de correo electrónico pondrá un típico mensaje de se ha enviado con N8N, como con iPhone que a veces pone enviado desde iPhone, pues igual aquí pondrá abajo del todo enviado desde N8N. Entonces esto lo quitamos para que no siempre nos ponga ese mensaje porque no es necesario, ¿no? Y ya estaría. Vamos ahora a decirle una pregunta que no está en la base de datos. Vamos a decirle, por ejemplo, de qué color son sus oficinas, ¿no? Porque es algo que no tenemos asignado en la base de datos. A ver cómo nos respondería o qué haría. Vale, ya hemos mandado el mensaje, aunque creo que va a fallar porque no le hemos puesto el nombre a la herramienta. O si se lo manda, a ver. Vale, sí lo ha mandado porque al tener tan pocas herramientas no ha hecho falta no ha fallado porque no tenemos tantas herramientas como para que se líe y no la encuentre. Pero igualmente le vamos a cambiar el nombre a la herramienta que le hemos asignado aquí dentro del prompt, que va a ser escalar humano. Vale, como veis, nos ha dicho que no dispone de la información sobre el color de nuestra oficina en la base de datos y que ha escalado la pregunta a un agente para que pueda dar una respuesta más precisa. Y como veis aquí en el correo, nos ha mandado el correo con el que hemos asignado la API de Google Drive, perdón, la API de Gmail, y nos dice, hola, ¿de qué color son vuestras oficinas? Lo que no ha hecho ha sido, sí que ha hecho lo que es poner bien el asunto, pero lo que no ha hecho es establecer bien lo que es el formato HTML, el correo. Y creo que puede ser porque no está asignado bien el nombre de la herramienta. Vamos a volver a preguntarle lo mismo, a ver si ahora lo hace bien. Bueno, también estoy viendo que sigue sin estar bien el nombre de la base de datos, que también vamos a poner de igual manera el de buscar fact. Y vamos a volver a ponerle lo mismo, de qué color son nuestras oficinas. Como veis, está ya ejecutando, tratando, pensando, mirando la memoria y tal. Y ahora sí que nos dice lo mismo, que no tiene información de qué color son nuestras oficinas. Y nos ha vuelto a mandar un correo. Y ahora sí que sí nos ha dado en formato HTML. Es decir, nos pone notificación del asistente de IA y los detalles del cliente, es decir, la solicitud original y la categoría detectada es que no la he encontrado en lo que son las preguntas básicas de nuestro sistema, de nuestra base de datos de conocimiento. Pues nada, esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, te agradecería muchísimo que dejases un like, un comentario y que no quieres perderte ninguna novedad, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Por último, comentarte de que si quieres empezar a implementar IA en tu negocio pero no sabes ni cómo ni con quién, te dejo tanto en la descripción de este vídeo como el primer comentario fijado un enlace para que agendes una consultoría completamente gratuita 1 a 1 conmigo, en donde vemos cómo podríamos hacerlo. Así que nada, yo con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.